Buenas tardes, hoy estamos en El Unicornio con Emiro Arias. Es una persona que en este momento es candidato al Senado por el Movimiento de Fuerza Ciudadana, pero fue candidato a la gobernación de Santander en la última elección. Estuvo enfrentado a Mauricio Aguilar y a Leonidas Gómez y hemos querido conversar con él. El primer tema que nos despierta nuestra curiosidad periodística es haber escuchado su nombre en una grabación de Rodolfo Hernández, donde Rodolfo Hernández decía que Emiro debe poner 60 millones porque él va a la fija. Se suponía que iba como cabeza de lista a la Cámara de la pomposamente llamada Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y entonces queremos comenzar con Emiro Arias por preguntarle, o sea, primero, Emiro, ¿quién es Emiro Arias y por qué aparecía mencionado por Rodolfo Hernández como alguien que iba a encabezar esa lista? Pues yo vengo realizando una labor de lucha social y política desde hace 38 años en la región, desde los 16 años. He sido candidato, lo último que fui candidato a la gobernación de Santander, efectivamente, donde obtuve cerca de 40.000 votos, una campaña en solitario, recogí 112.000 firmas y de esa manera fui candidato y participé de los espacios de debate televisivos y universitarios donde posicioné un programa de gobierno y me permitió a pulso ganar 40.000 votos. A mi haber, no gané la gobernación, por supuesto, pero dejé una impresión muy importante sobre la base de un gran programa que presentamos para el departamento. De ahí surgió la idea, después de empecé a recibir ofrecimientos para ser candidato al Senado de la República. Uno de ellos fue Rodolfo Hernández, que me ofrece ser el segundo renglón de una lista que él estaba confeccionando para Senado, una lista cerrada. Cuando sale esa grabación, yo había hablado ya con Rodolfo y le había manifestado que no tenía interés en estar en una lista cerrada porque nunca he estado de acuerdo con las listas cerradas. Esa fue digamos, como la anécdota de esa circunstancia y de esa situación que usted hace referencia, Jorge. O sea que fue por no querer estar en una lista cerrada, pero no porque le estuviera pidiendo 60 millones de pesos. No, yo jamás discutí esos temas con Rodolfo, jamás hablamos de manera personal sobre temas de plata. Discutí el día que fui a hablar con él, le di las gracias de manera muy formal y le agradecí que me hubiese tenido en cuenta para ofrecerme el segundo renglón de su lista al Senado, pero le dije que yo no estaba de acuerdo con eso. Tuvimos una discusión un poco acalorada por esas circunstancias, quedamos de buenos amigos y hasta hoy, desde abril del año pasado, no nos hemos vuelto a hablar ni hemos vuelto a ver para ningún otro tipo de cosas en temas políticos. ¿Por qué si usted mismo acaba de decir que tuvo muy buena acogida en sus planteamientos como candidato para la gobernación de Santander, no persistió en esa tarea, en esa búsqueda, sino que se fue más bien a buscar el Senado? Son dos circunstancias particulares, Jorge. La primera, hoy la coyuntura nacional, en un momento tan histórico y tan importante para el país, exige o exigió que los que tuviésemos liderazgos regionales lanzáramos nuestras candidaturas a Senado o Cámara para tratar de hacer un gran esfuerzo entre muchas otras fuerzas de garantizar las mayorías en el Congreso, que es el corazón de la democracia y que es la esencia de la democracia. Si nosotros no somos capaces de derrotar a la maquinaria política, a los partidos tradicionales, a los clanes familiares, a las 40 familias que dominan el Congreso de la República, este país jamás podrá encontrar la posibilidad de salir del atraso y de la oprobiosa situación a la que la han llevado estos sectores políticos si no cambiamos desde el Congreso de la República una serie de acciones y establecemos una serie de reformas estructurales que el país necesita para romper, como ya le he dicho, con esos niveles de pobreza, de desigualdad y de inequidad. Ese es el primer elemento. El elemento central tiene que ver con aportar nuestro liderazgo para tratar de hacer esas mayorías en el Senado. El segundo elemento es que mientras nosotros en Santander no les quitemos espacios de Cámara y de Senado, como si estuviéramos jugando una partida de ajedrez, que para poderle hacer jaque al rey hay que quitarle los alfiles, los peones, los caballos, la reina,
pues tampoco vamos a ser capaces entonces en el 2023 de ganarles la gobernación, de ganarles las alcaldías, de ganarles los consejos, y desde las regiones, que es desde donde se atrincheran estos clanes políticos familiares para hacer mayorías en el Congreso de la República, pues van a seguir triunfando en esas lógicas, y por lo tanto nuestra decisión de ir al Congreso, de ir al Senado de la República tiene que ver con esas dos circunstancias, lo nacional para hacer las mayorías y en lo regional para empezar a coparles espacios que permitan que nosotros podamos con un candidato o candidata derrotarlos en el 2023 en el escenario de la gobernación de Santander. ¿Por qué con el movimiento Fuerza Ciudadana, que digamos de pronto no es muy conocido en todo el país, un movimiento que comenzó a germinar en el Magdalena con el que hoy es gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo? Le pregunto entonces, ¿por qué con ellos? Además, tengo entendido que ahí está compitiendo con el abogado antioqueño Gilberto Tobón, con Holman Morris, con el exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, ante esos competidores, y a la vez están compitiendo con la lista del pacto histórico porque hay cierta coincidencia en sus planteamientos progresistas, diríamos. ¿Cómo hace usted entonces en ese panorama? Fuerza Ciudadana es un movimiento, como usted lo dijo, nació hace 11 años en la ciudad de Santa Marta. Quien lo impulsó y lo lideró ha sido Carlos Caicedo, que fue alcalde de Santa Marta, que hoy es gobernador del Magdalena, y que tienen unas dinámicas y unas lógicas que han permitido minimizar el impacto de la pobreza y de las desigualdades en ese territorio. Ese ejemplo en Magdalena tenemos que hacerlo y replicarlo en todo el país, pero adicionalmente a eso, pues Fuerza Ciudadana es el movimiento que se plantea desde sectores alternativos tener una lista abierta y construir una lista desde las regiones, que es lo que no entendió el pacto histórico. El pacto histórico cercenó la posibilidad de que las regiones estuvieran representadas por hombres y mujeres que con sus luchas sociales han tenido un arraigo desde muchos departamentos del país y que podrían haber hecho una campaña mucho más fructífera, mucho más ganadora que lo que hicieron al cerrar la lista con muchos integrantes, especialmente del centro del país. O sea, hay mucha gente que tiene su votación concentrada fundamentalmente en Bogotá y en las grandes ciudades capitales, pero no entendieron las lógicas del país. Este es un país de regiones. Aquí en Santander, por ejemplo, la persona que está más cerca en esa lista es Gloria Flores, que está en el puesto 18. El otro es Edwin Palma, que está en el puesto 25, que creemos que no van a salir y que Santander no va a tener un senador de ese movimiento y de esa fuerza política que represente los intereses de los santanderianos. Y en la lista nuestra, pues es una lista de regiones. Por ejemplo, Gilberto Tobón representa los intereses regionales de los antioqueños, aunque es un personaje con características y con opinión nacional. Sí. Holman Morris, que está ahí concentrado con los temas de Bogotá. Rafael Martínez, que representa fundamentalmente el Magdalena, pero representa a la costa Caribe. Emiro Arias, que representa en cierta medida a los Santanderes. Carlos Rivas, expresidente de FECODE, que representa los intereses del centro del país o especialmente del Tolima. El padre huérfano, que representa los intereses del Valle del Cauca. D'Angela Maestre, que representa los intereses del Cesar, etc. Camilo Cuellar, hijo de Parmenio Cuellar, que representa los intereses del sur del país, de Nariño. Juan David Díaz, que representa los intereses también de un sector de la costa atlántica, el hijo de Eudalio Díaz, el exalcalde del Roble, asesinado por la decisión de Salvador Arana, el entonces gobernador de Sucre. Es decir, hay una lista que representa fundamentalmente las regiones y no necesariamente el centro, que es lo que el pacto histórico hizo en unos acuerdos con unos partidos políticos y con unos actores multipartidistas, que con algunos de ellos nosotros sí tenemos unas diferencias sustanciales. Bueno, pero hablemos de usted concretamente, de por qué usted quiere llegar al Senado, qué quiere llegar a hacer de la manera más resumida posible. Fuerza Ciudadana, Emiro Arias no, Fuerza Ciudadana el año pasado en la segunda convención nacional estableció una hoja de ruta que la hemos llamado 15+1, más 250 acciones, que las hemos condensado en un documento que le hemos propuesto al país y le estamos proponiendo al país que es necesario hacer una reforma estructural a nuestra Constitución para recuperar el espíritu de la Constitución del 91, que estaba sustentada en el derecho, en los derechos y garantías fundamentales y en el Estado Social de Derecho.
derechos fundamentales que fueron completamente desarticulados a partir de 55 reformas que en los apenas 30 años que tiene la Constitución le han surtido a pupitrazo limpio desde el Congreso de la República. Recuperar y garantizar que lo que es letra muerta en la Constitución se aplique daría por inicio a que esa Constitución que no se ha podido desarrollar en el país tenga la intención y la posibilidad de disminuir los 21 millones de pobres que hay, los 6 millones de desempleados que tenemos, disminuir el 60% del empleo y la informalidad, darle posibilidades y esperanza a más de 4 millones de jóvenes entre los 14 y los 28 años, los famosos Nini, que hoy ni trabajan ni estudian. Acabo de venir de una reunión del barrio La Victoria y allá había un muchacho de 14 años y le pregunté qué hacía y me dijo, nada, no trabaja ni estudia. Le dije, usted hace parte de esos 4 millones de colombianos que están en esa circunstancia. Entonces, recuperar el espíritu de la Constitución del 91 que nos permita tener un marco garantista que fue completamente destruido por los actores políticos en los últimos 30 años para poder empezar a buscar de manera muy concreta las soluciones que requiere a gritos este país que tiene grandes dificultades, pero que tiene todas las posibilidades y todos los recursos para ser una gran nación. Bueno, usted ha hablado de lo que es, digamos, el derrotero de su movimiento Fuerza Ciudadana, pero a los lectores del Unicornio que están viendo esta entrevista en cualquier parte del país, les gustaría saber por qué hay que votar por usted y no por otro de esa lista o por otro de otro movimiento. Porque represento los intereses de la región. Nosotros estamos concentrados haciendo el esfuerzo aquí en Santander. Yo inscribí un programa de gobierno hace 2 años para que creemos que debe ser la hoja de ruta que debe convocar a empresarios, que debe convocar a la academia, que debe convocar a la sociedad civil, que debe convocar a actores políticos alternativos a que busquemos y hagamos una gran alianza para que en Santander las cosas también tengan otra dinámica. Somos el primer departamento en corrupción, tenemos escándalos constantes y permanentes, tenemos 2 clanes políticos familiares, la familia Aguilar y la familia Tavera, y nadie mejor que yo, como lo he venido haciendo estos últimos 4 años, que los he enfrentado con gallardía, que los he enfrentado con mi decisión, que los he enfrentado con los argumentos suficientes y necesarios para decirle a los santanderianos que debemos procurarnos ganar los espacios políticos y tratar de sacar este departamento que también tiene todas las posibilidades. El departamento es el ombligo del país. Las ventajas comparativas que tiene el departamento referente de otros son abismales. Podemos hacer de Santander el milagro económico de Colombia, pero necesitamos fundamentalmente ganar este espacio en el Senado para empezar a generar una dinámica que articule, como le digo, a todos los actores políticos, sociales, económicos de la región en función de lograr conectar con las realidades de la mayoría de los santandereanos. Por eso, yo creo que tenemos en Santander, yo no compito con los compañeros de la lista. Nosotros lo que estamos haciendo en la lista de Fuerza Ciudadana es haciendo un esfuerzo mancomunado para tratar de sacar umbral y que ese umbral permita que las mayores votaciones sean las que sean, garantice una bancada en el Senado de la República y le permita a Fuerza Ciudadana constituirse como un partido político que construya en estos 4 años que vienen una gran propuesta de unidad nacional, una gran apuesta económica y una gran apuesta para sacar a Colombia de esa situación tan crítica en los indicadores sociales que hoy se encuentran. Por eso la importancia, por eso la necesidad de que Emiro Arias sea senador de la República, especialmente y fundamentalmente con los votos del departamento de Santander. Emiro, mientras usted me contestaba, llamó mi atención un hecho que tal vez no tenga nada que ver con esta entrevista, pero que de pronto conviene aclararlo, y es que yo veo que su asiento en la parte de atrás ha sido víctima, si no me equivoco, de un gato. La gente se preguntará, mire, ese asiento como lo tiene, ¿por qué no lo reemplaza? Y digo un gato porque en alguna ocasión que estuve en su oficina sí me di cuenta que tiene usted un gato o una gata que es como muy amigo de estar ahí rayendo ese sí, se lo ha comido. Gasté 100.000 pesos en rascadores y nunca se rascó las uñas en eso, sino que cogió este mueble y literalmente lo tiene destruido. Pero lo he dejado porque es el único mueble al que le ha echado uñas. Los otros muebles que tengo aquí en el apartamento prácticamente están conservados. Entonces yo dije, bueno, hasta que no pase la campaña no hago el deber de cambiar ese mueble y buscar otra forma de que el gato
se lime las uñas en otras cosas para tratar de acostumbrarlo. Entonces vamos a ver, hay unas telas que venden que son anti uña de gato, entonces me tocará comprar un mueble con una uña de esa, porque si compro un mueble con las mismas características, pues vuelve y lo destruye. Entonces esa es la historia del mueble, este es el mueble del gato. Sí, supongo entonces que claro, si compra otro mueble, pues va a empezar en las mismas y, en fin. Esto, bueno, y hablando un poco en el contexto nacional de lo que va a pasar, por ejemplo, en las consultas, ¿usted va a votar en alguna de esas consultas? ¿Qué va a pasar ahí? No, nosotros estamos concentrados hoy en garantizar que Fuerza Ciudadana tenga umbral, en garantizar que Fuerza Ciudadana tenga entre 6, 7 u 8 senadores, que es posible que los tengamos. Estamos metidos de cabeza en eso, no hemos tomado posición alguna todavía con los temas de presidencia de la República, lo haremos en su momento, y en su momento nuestra Comisión Política y Ejecutiva de Fuerza Ciudadana le comunicará al país la decisión de respaldo a una u otra candidatura. Deben tener claro, eso sí, que nuestra inclinación y nuestra decisión será por un candidato que represente los intereses del país, por un candidato que concite con nosotros la agenda que nosotros hemos construido, que le dije que son las 15+1, no solamente en el fondo, sino en las formas, porque nosotros creemos que aquí hay cosas que también deben tratarse en las formas, así coincidamos en el fondo y entendamos que pues se necesitan hacer una serie de reformas. El problema es cómo se hacen esas reformas. Entonces, el candidato con el que encontremos esa afinidad y lo que hemos venido desnudando a través de los debates que han habido de presidencia de la República, es que la mayoría, escasamente uno y por ahí otro, si al caso, tienen afinidad en lo que nosotros estamos planteando y fundamentalmente no representan los intereses de los sectores políticos tradicionales, Jorge. Esa es una claridad, pero también le quiero decir una cosa, fíjese, nosotros estamos muy preocupados porque antepusieron el debate presidencial al debate del Congreso. Ocultaron la importancia de lo que significa el Congreso de la República para realmente redireccionar el país y le dan una prelación al debate presidencial como si este fuera el que se fuera a desarrollar el 13 de marzo. Aquí hay una perversidad porque saben y tienen medido que si no pierden las mayorías en el Congreso de la República, el presidente de Colombia puede ser el arcángel San Gabriel y no va a pasar absolutamente nada. Si los ciudadanos no entienden la importancia que estas elecciones del 13 de marzo se juegan en la vida orgánica del país, pues no hay nada que hacer. Si es una responsabilidad no solamente de los actores políticos, sino de los ciudadanos, cambiar definitivamente las lógicas y las mayorías en el Congreso de la República, y eso es lo que también queremos llamar la atención en estos espacios, querido Jorge. Ciertamente, y es una situación preocupante porque pues se ha sabido que hay ríos de dinero que están circulando, tanto que les brinda la facilidad de que la ley de garantías no está operando y entonces desde las mismas entidades como gobernaciones y alcaldías afectas al gobierno están recibiendo plata y además hay tulas también llenas de dinero para atender las necesidades de los politiqueros de este país. En lo que corresponde a Santander, yo le preguntaría, ¿cómo ve a Santander gobernado con los gobernantes que hoy tenemos? Pues lo que te digo, la tragedia, porque el modus operandi desde el 2003 viene siendo el mismo. Impusieron unas lógicas y una dinámica en la contratación pública, de licitaciones con único proponente, de 2 o 3 contratistas que son los que se llevan el 80% de la contratación, de llegar a los escándalos públicos, de tener 2 de los 4 últimos gobernadores detenidos, uno que está gozando de impunidad, lo protege el presidente Duque y lo protege la Fiscalía en la Federación Nacional de Departamentos, y este último gobernador que está encartado en un proceso muy complicado porque se puso a ocultar la verdad de un expediente de corrupción de su hermano. Cambiaron el expediente, se lo enviaron a la corte se dio cuenta que le han adulterado y falsificado el expediente, hoy lo tienen ahí con un proceso por falsedad en documento público, concierto para delinquir y como otros 5 delitos, y lo más seguro es que nos quedemos sin gobernador en los próximos meses, porque va a ser capturado, entonces va a estar papá, hermano y hermano en la cárcel. Esa es la tragedia del departamento y por eso nos ganamos hoy el deshonroso primer título en corrupción. No va a cambiar. La lógica de ellos es hacerse
de la gobernación de Santander para de ahí esquilmar los recursos públicos en función de convertirse en los nuevos ricos. Les dije a los de Pro Santander el lunes que estuvimos reunidos, aquí necesitamos unos actores políticos diferentes que entiendan la dimensión de lo que se está jugando y la dimensión de lo que necesita Santander y que no estén pensando en ganar las elecciones para irse a comprar lujosas casas en Ritoque y andar en Porsche por toda la ciudad pavoneándose como los nuevos ricos del departamento. Esa es la tragedia que tenemos. Tenemos una clase política traqueta, mafiosa, que se roba lo que tenga que robarse. Usted vio el escándalo de la oficina de pasaportes. Creo que estaban tarifando cerca de 25 millones de pesos día con la mafia de la intermediación de citas para sacarle entre 150.000 y 200.000 pesos a los usuarios de los pasaportes en Bucaramanga. Y eso lo patrocinan ellos. Esa es la tragedia que nosotros tenemos y eso es lo que nosotros estamos planteando, que necesitamos que la gente entienda para poder nosotros romper con ese círculo vicioso de los dos clanes políticos y familiares que hay en el departamento, la familia Aguilar y la familia Taveras. Gracias, Emiro. Creo que en su última respuesta está el titular de nuestra entrevista y por último le preguntaría, ahí creo que se fue la imagen de su iPhone, le preguntaría Sí, un mensaje para sus votantes. ¿Dónde hay que votar? ¿Qué número? ¿Qué hay que hacer para la gente que quiere votar por usted? No, hacerles un llamado a la reflexión. El país va a cambiar cuando la gente cambie. Si los ciudadanos no cambian, esto no va a cambiar. Nosotros podemos hacer el esfuerzo, nos podemos... Mire, estoy casi que sin garganta hoy porque hoy he surtido ya 6 reuniones. Llevamos 1.100 y pico de reuniones en todo lo que va la campaña. Me paro en los semáforos, entrego el volante, algunas personas nos reciben de buena manera, uno que otro nos insulta, etcétera, etcétera. Aguantamos todas estas cosas, estamos en el esfuerzo y en la decisión, pero si la gente no cambia, el país no va a cambiar. Aquí hay gente buena para la política, aquí hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a jugarnos el pellejo en estas cosas y nos lo hemos venido jugando en los últimos 30 años, pero necesitamos también una decisión de los ciudadanos. De ellos depende, fundamentalmente de ellos. El país va a cambiar cuando la gente cambie, Borrito. Entonces ese es el mensaje. La reflexión para todos. El 13 de marzo hay una gran oportunidad para transformar el país. Si los ciudadanos en su dimensión entienden de qué se trata esto, nosotros podemos salir victoriosos y empezar a hacer unas reformas que el país reclama a gritos. El país no resiste más lo que está sucediendo con su economía, el país no resiste más lo que está sucediendo con la justicia, el país no resiste más ignominia, más cosas oprobiosas, el país no resiste más burlas. Eso es lo que queremos trasladarle a los ciudadanos y los invitamos a que salgan con la mayor decisión el 13 de marzo. Si no quieren votar por nosotros, busquen candidatos alternativos al Senado y voten por ellos. Si lo quieren hacer por mí, buscan el logo naranja, que es el logo de Fuerza Ciudadana, que está en el segundo renglón en la margen izquierda del tarjetón, y marcan el número 9, que es el número que me correspondió. Esa es una forma muy sencilla de marcar, no tiene ningún complique. Logo naranja de Fuerza Ciudadana, número 9. Emiro, muchas gracias por su tiempo para esta entrevista y le deseamos éxitos en su aspiración. Lo conocemos y sabemos que es una persona que merece colaborar en esta tarea de la renovación de las fuerzas políticas de este país. Vale, Jorge, muchas gracias. Un abrazo a ustedes muy amables. Vamos.